Feliz y bendecida tarde para toda mi querida comunidad colombiana, para todos mis suscriptores. Quiero invitarlos a que me sigan apoyando, también para que miren el contenido completo de ese video y aprenda derecho conmigo, para que activen esa campanita y puedan ser notificados cada martes del contenido de una nueva ley. Denle like al video, dejen sus comentarios y síganme en mi página de Facebook. Vamos a hablar sobre una figura jurídica muy importante, que es la acción de rendición provocada de cuentas. La ley es clara y dice: toda persona que administre bienes de un tercero o de copropietario tiene la obligación de rendir cuentas. Tal obligación se fundamenta en la cláusula contractual o cuerpo normativo que imponga esa obligación, por lo que el destinatario de las cuentas es quien está legitimado para demandar a quien debe rendirlas. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico impone la obligación de rendir cuentas a los secuestres, a los administradores de comunidades, a los mandatarios, a los comodatarios, a los guardadores de los incapaces o a quienes por un acto unilateral lícito, como en la agencia oficiosa, representan a otro. También hay casos en el ordenamiento jurídico como el del administrador, en los que se debe rendir cuentas de la gestión no periódicamente, sino al terminar el encargo, lo estipula el artículo 2181 del Código Civil. La acción de rendición provocada de cuentas es la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente el saldo del deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor. En esta acción, el interesado acude a la justicia para que obligue al presunto deudor a rendir cuentas sobre la gestión y los frutos del contrato o negocio. La rendición de cuentas es inherente a todo administrador o mandatario. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia AC 7382-2017, señala lo siguiente: el objeto del proceso de rendición de cuentas es saber quién debe a quién y cuánto, cuál de las partes es acreedora y deudora, declarando un saldo a favor de una de ellas y a cargo de la otra, lo cual equivale a condenarla a pagar la suma deducida como saldo. ¿Quiénes están legitimados en causa para ejercer la acción? En el proceso de rendición provocada de cuentas, el legitimado por activa, o sea, el demandante, es el destinatario de las cuentas, y el legitimado por pasiva, demandado, el obligado a rendirlas. En la rendición espontánea, la legitimación en causa opera al contrario. Demanda a quien debe o cree debe rendirlas, a quien considere debe recibirlas. ¿Quiénes son competentes para conocer del proceso de rendición de cuentas? El proceso de rendición de cuentas puede ser de mínima, menor o mayor cuantía, de competencia de un juez civil municipal en única o primera instancia o de un juez civil del circuito en primera o segunda instancia. El factor territorial lo determina el domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento de la gestión administrativa si su origen es un contrato a elección del demandante. ¿Qué sucede si quien debe rendir cuentas no lo hace? La persona puede iniciar un proceso para pedir la rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos que se ejercen en esa administración, como también puede pedir el pago de los ingresos obtenidos y no distribuidos. Esto se hace mediante un proceso de índole civil. ¿Cuáles son las reglas que regulan la demanda o proceso de rendición provocada de cuentas? Presten atención. Están señaladas en el artículo 379 del Código General del Proceso. Estas reglas son las siguientes. Primero,
El demandante deberá estimar en la demanda, bajo la gravedad del juramento, lo que se le adeude o considere deber. En este caso, no se aplicará la sanción del artículo 206. Segundo, si dentro del término del traslado de la demanda, el demandado no se opone a rendir las cuentas, ni objeta la estimación hecha por el demandante, ni propone excepciones previas, se prescindirá de la audiencia y se dictará auto de acuerdo con dicha estimación, el cual presta mérito ejecutivo. Tercero, para obtener la estimación, el demandado deberá acompañar las cuentas con los respectivos soportes. Cuarto, si el demandado alega que no está obligado a rendir las cuentas, sobre ello se resolverá en la sentencia. Y si en esta se ordena la rendición, se señalará un término prudencial para que las presente con los respectivos documentos. Quinto, de las cuentas rendidas será traslado al demandante por el término de 10 días en la forma establecida en el artículo 110. Si aquel no formula objeciones, el juez las aprobará y ordenará el pago de la suma que resulte a favor de cualquiera de las partes. Este auto no admite recurso y presta mérito ejecutivo. Si el demandante formula objeciones, se tramitarán como incidente y en el auto que lo resuelva se fijará el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenará su pago. Sexto, si el demandado no presenta las cuentas en el término señalado, el juez, por medio de auto que no admite recurso y presta mérito ejecutivo, ordenará pagar lo estimado en la demanda. Un proceso que es muy expedito, es muy rápido y lo pueden hacer. Se debe agotar el requisito de procedibilidad en el proceso de rendición provocada de cuentas. El libelo de demanda debe atender los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso y acompañar los anexos a que refiere el artículo 84. Si a ello hubiere lugar, entre ellos la constancia de haber intentado previamente la audiencia de conciliación que ordena el artículo 625 del Código General del Proceso. El demandante debe discriminar cada uno de los conceptos, razonar y justificar su monto y mientras su cuantía no sea objetada, hará prueba de su monto guardando plena armonía con lo consagrado en el artículo 379 del Código General del Proceso que leímos anteriormente. ¿Puede el deudor hacer la rendición espontánea de cuentas? Sí. El artículo 380 del Código General del Proceso consagra lo siguiente: quien considere que debe rendir cuentas y pretenda hacerlo sin que se le hayan pedido, deberá acompañarlas a la demanda. Si dentro del traslado de aquellas el demandado no se opone a recibirlas, ni las objeta, ni propone excepciones previas, se prescindirá de la audiencia y el juez las aprobará mediante auto que no admite recurso y presta mérito ejecutivo. Si el demandado alega que no está obligado a recibir las cuentas, se resolverá en la sentencia y si ésta ordena recibirlas, se dará aplicación al numeral cuarto del artículo anterior. Un proceso muy importante del cual usted debe conocer por si necesita utilizar esta figura jurídica. Espero como siempre hayan aprendido. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Feliz tarde. Dios les bendiga.